a todos. Mi nombre es Alonso Llueca y soy directivo del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de la República de Panamá. Y quiero darles la bienvenida a este lanzamiento del proyecto de libro Ricardo J. Alfaro y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La idea de este proyecto surge de la necesidad de realzar los aportes que hizo el doctor Ricardo J. Alfaro al derecho internacional de los derechos humanos. Estos aportes, por supuesto, que van más allá de la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluyen cuestiones tan sensitivas y tan visionarias como los derechos y los deberes de los estados, la responsabilidad de proteger y la intervención humanitaria, la protección del patrimonio cultural histórico y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, así como la idea de un Tribunal Penal Internacional. Este proyecto de libro, que esperamos esté listo para finales de este año, va a contar con la participación de autores de todo el ámbito nacional y de todas las edades. Vamos a contar con la participación del doctorando Carlos Bichet Nicoletti, del doctor Rafael Pérez Jaramillo, de la magíster Alexis Martínez Gigliani, de la licenciada María Sofía Barreiro y de la licenciada Ana Carolina Rodríguez, quienes van a ilustrar sobre los distintos episodios de la vida del doctor Alfaro en los que él influyó de forma directa en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En el día de hoy, en el interés de motivarlos a que nos acompañen en este proceso de creación de bibliografía, queremos aprovechar la tribuna del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos para presentarles de forma general algunos temas selectos de nuestro proyecto de libro. Y para eso, hoy nos acompañan dos de nuestras autoras, María Sofía Barreiro y Alexis Martínez, que nos van a conversar un poco de los aportes del doctor Alfaro al derecho penal internacional y de la necesidad de prevenir y sancionar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Alexis y María Sofía tienen algo en común. Ambas son investigadoras acérrimas de temas vinculados al derecho penal internacional. Inclusive ambas hicieron tesis de licenciatura vinculadas al derecho penal internacional. Alexis hizo un trabajo extraordinario sobre las contribuciones del doctor Alfaro a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y ella va a estar encargada de ser la autora del artículo que recoja los aportes del doctor Alfaro en la codificación de este crimen, mientras que María Sofía Barreiro acaba de culminar, no hace mucho, su tesis sobre los crímenes de lesa humanidad, y en ella analiza de forma bastante minuciosa las ideas de Alfaro sobre la creación de un tribunal penal internacional o de una jurisdicción penal internacional que juzgase individuos. Empecemos con el diálogo. Alexis, es importante siempre que al momento de analizar los aportes de figuras históricas y de figuras monumentales como las del doctor Alfaro, tomemos siempre en consideración el contexto de la época. ¿De qué forma piensas que influyó la Segunda Guerra Mundial y los actos barbáricos en ella perpetrados en el pensamiento humanista, y me animaría a decir humanitario, del doctor Alfaro? ¿Qué tal? Bueno, primero, buenos días, buenas tardes a todos. Esta pregunta es muy importante porque si en la Segunda Guerra Mundial claramente no tuviéramos ni Convención contra el Genocidio, probablemente ni siquiera Naciones Unidas. Entonces, sí es importante porque luego de la Segunda Guerra Mundial, y no solamente de la Segunda Guerra Mundial y del fracaso que eso representó para pues, la humanidad en general, sino también luego del fracaso de la Sociedad de Naciones, todos los países comenzaron a contemplarse la creación de una nueva organización que esta vez sí funcionara para garantizar la paz y la seguridad internacional. Entonces, dentro de esta ideación de una nueva organización es que surge la idea de crear estas Naciones Unidas como, digamos, lo logramos en el ámbito internacional y donde por fin todas las naciones pudieran aunar esfuerzos para alcanzar diversas metas, entre ellas el tema de cómo podemos hacer para que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todos los actos barbáricos, todos los asesinatos que se dieron, no se repitiesen en el futuro. Entonces, está todo este ambiente que, digamos, sí, el mundo está azotado por la guerra, pero también hay un ambiente de optimismo en el que se pueden lograr muchas cosas, y es durante esos años, en el 45, 44, que siendo Ricardo J. Alfaro el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y además el representante de Panamá ante esta nueva organización, comienza él a pensar y a buscar aliados para ver cómo se puede
digamos, alcanzar esta gran meta de una mejor humanidad libre de todos esos flagelos que representó la Segunda Guerra Mundial. María Sofía, cuéntanos o coméntanos un poco más sobre lo paradigmático que fue en ese entonces los juicios de Nuremberg y los tribunales o el Tribunal Militar Internacional de Tokio y la adopción de los principios de Nuremberg subsecuentemente en el desarrollo del derecho internacional y en particular del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, siguiendo la línea, bueno, mucho gusto, buenas tardes. Siguiendo la línea de lo que estableció Alexis, de lo que dijo de que la Segunda Guerra Mundial fue un fallo para toda la humanidad. Los victoriosos no buscan vengarse, sino buscan hacer justicia. Y su única manera de hacer justicia, sin encontrarse con la venganza de por medio, era creando ciertos tribunales que iban a tipificar estos crímenes que iban a imputar. Entonces tenemos el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio y los principios de Nuremberg que luego confirman todo lo antedicho en los tribunales. Entonces, estas tres instrumentos legales que después se siguieron desarrollando y existen críticas, porque críticas siempre van a haber, porque fue lo primero y fue lo que se originó y con esto se ingenió de cierta manera el derecho internacional penal. Después estos instrumentos han sido seguidos por toda la jurisprudencia y por todo el derecho internacional. Y si analizamos a detalle una definición del Estatuto de Nuremberg o de los principios de Nuremberg y lo ponemos en contraposición con lo de 1998, que es el estatuto que tenemos hoy en día de la Corte Penal Internacional, nos vamos a dar cuenta que la esencia jamás cambió. Entonces tenemos tres tribunales que surgieron en 1945, luego de una Segunda Guerra Mundial, que se estaba aclamando desde antes, porque desde la Primera Guerra Mundial estaban tratando de imputar a los perpetradores de crímenes tan atroces, que hoy en día, en el 2021, 75 años después de que se fueran tipificados por primera vez, la esencia sigue intacta. Por eso yo digo que el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio y los principios de Nuremberg son tan importantes para el derecho internacional, porque a pesar de que hay ciertos tecnicismos como los requisitos legales o de que se fueran antes de guerra o después de la guerra, la misma esencia de los crímenes internacionales nunca cambia. Y como dijo Alexis, en 1948 se tipificó el cuarto crimen que hoy en día conocemos, siendo el genocidio. Entonces siento yo, y me atrevo a decir, que estos tres tribunales son lo que pueden empezar a marcar el momento en el que el derecho positivo empezó del derecho internacional penal. Me encanta y me quedo con lo que ambas han recogido, creo que de una forma perfecta y de una forma bastante resumida, que es también que el doctor Alfaro fue uno de los protagonistas de todos estos desarrollos. Cuando Alexis mencionaba la conferencia de San Francisco y el surgimiento de las Naciones Unidas, ahí estuvo el doctor Alfaro. Y cuando tú mencionabas, María Sofía, los principios de Nuremberg, si bien el doctor Alfaro no fue uno de los artífices, sí los discutió de forma extensa en la Comisión de Derecho Internacional, en un proyecto totalmente aparte del que él luego después lideraría. Pero siguiendo con esa línea, Alexis, me gustaría que nos explicaras cómo surge el concepto de genocidio y cómo podemos vincular la figura del doctor Alfaro a su desarrollo y codificación. Claro. Bueno, varias cosas. Primero, genocidio, ¿qué es? ¿Qué significa? Lo primero que debemos saber, de un aspecto muy básico, es que el genocidio es unir una palabra griega con una palabra latina. Básicamente unimos genos, que es raza o tribu, con cidio, que nos puede sonar cuando escuchamos homicidio, infanticidio, porque quiere decir matar. Entonces, básicamente, genocidio es matar o el hecho de exterminar o matar una raza o una tribu. Y ese es como el primer concepto que se comienza a desarrollar de genocidio. Luego de eso, uno dirá, bueno, ¿y esta palabra de dónde sale? ¿Quién la inventa? Ok, nuestro primer protagonista. ¿Quién es? Raphael Lemkin, quien en 1944, bueno, incluso desde antes, pero digamos que la primera vez que menciona formalmente el término genocidio es en el libro que él saca, que se llama El dominio del eje en la Europa ocupada. Básicamente él tiene todo un capítulo donde explica qué es lo que él considera como genocidio, cómo se puede prevenir y por qué esta palabra es tan importante que se reconozca y que se entienda como un crimen nuevo. Porque él decía, es que esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que ya la humanidad había visto antes en la Primera Guerra Mundial con los armenios, ya como que es necesario que todo este crimen tenga una nueva palabra y un nuevo reconocimiento. Así que esa es como, digamos, la primera etapa. Luego de eso, él dice, bueno, ¿cómo pasamos de algo que es meramente doctrinar a algo que puede tener efectos reales en el derecho internacional y en las naciones y por consecuencia en la protección de grupos humanos? Así que él comienza a buscar, digamos, aliados
Y él dice, bueno, yo necesito encontrar a personas o a países que les interese esta idea. Y él dice, bueno, los países grandes tienen armamentos, ellos pueden protegerse y realmente a ellos no les interesan muchas leyes que los limiten. Así que yo creo que con los países pequeños podemos tener como una alternativa. Y en eso, entonces, Ricardo J. Alfaro, que bueno, Panamá, estaba él en representación de Panamá, él dice, ok, me parece que esto es una excelente idea, vamos con esa. Y se une Cuba, Panamá e India y comienzan a decir, bueno, esto es una excelente idea, tenemos que formalizarlo. Y ellos son los que introducen el tema del genocidio por primera vez en las Naciones Unidas. Es decir, que si no fuera por Ricardo J. Alfaro, o sea, no estamos hablando aquí de un montón de gente, un montón de naciones, estamos hablando de 3 países. Es decir, que si no fuera por Ricardo J. Alfaro y por el entusiasmo que él muestra hacia esta idea, tal vez ni siquiera estuviésemos hablando de genocidio en este momento. Entonces, básicamente, ellos lo que hacen es que introducen este tema en las Naciones Unidas y ese debate surge, o bueno, se da y concluye en la aprobación de la resolución 96.1 del 46. Esta es una resolución que para muchos puede ser muy sencilla, pero realmente es de gran impacto porque reconoce diversas cosas. Lo primero, que el genocidio es un crimen de derecho internacional que las naciones se deben comprometer a evitar. Segundo, que el genocidio puede darse en tiempo de guerra o de paz. Algo que muchos dirán, bueno, ok, obvio. No es obvio, porque antes todos estos crímenes, digamos, de guerra solamente se entendían cuando había conflictos, lo que, digamos, eximía a los países de que ellos mismos cometieran crímenes contra sus propios nacionales. Por lo que decir que el genocidio ahora es un delito de guerra o en paz da una mayor protección a los grupos humanos. También, y algo que es muy importante, es que establece la obligación de los países de sancionar y de prevenir el genocidio y llama a las naciones a que comiencen a debatir sobre cómo se puede tener ya una convención formal que lo evite, lo sancione y lo prevenga. Así que uno dirá, bueno, la intervención de Ricardo J. Alfaro es importantísima, qué bueno que él introdujo por primera vez, pero no llega hasta ahí su contribución, sino que va más allá. Incluso en palabras del propio Lemkin, en diversas cartas que le manda a Ricardo J. Alfaro, reconoce que la acción de él al introducir el tema es fundamental y además de eso, Alfaro era el presidente de la sexta comisión, que se encargó de todo este proceso de debate, de esta primera idea que se tenía de genocidio, cómo pasa eso, cómo se traduce eso a una convención internacional. Bueno, Ricardo J. Alfaro estuvo involucrado en todo el proceso de debate y luego la convención de genocidio, igual que muchas convenciones, tiene una peculiaridad y es que digamos, está muy bien que todo el mundo la firme cuando se hace de esta gran convención con todas las naciones, todas unánimemente dicen, sí, yo me quiero obligar, pero ese documento no obliga hasta que un número de naciones ratifiquen, es decir, que lo acepten en su legislación interna el texto de esta convención. Es decir, que si todo ese trabajo que se hizo no tiene un número de países que ratifiquen esa convención, todo el trabajo sería como en vano, porque esa convención no obligaría. Entonces, Ricardo J. Alfaro tuvo un trabajo extenso de diplomacia, de cabildeo y de ver cómo hacía que los otros países pudieran ratificar esa convención para que entrara en vigor. Entonces, para concluir, yo pudiera decir que Ricardo J. Alfaro no solamente introdujo por primera vez el tema en las Naciones Unidas, sino que contribuyó a su debate para poder formalizar esa idea y que se tradujera en una convención real que los países pudieran firmar y ratificar, sino que también contribuyó en el proceso de ratificación que hizo que finalmente pudiéramos, o más bien la humanidad pudiera gozar de tener esa protección de los grupos humanos. Y Alexis, con esta cronología de hechos y me aventuro a decir que de logros que nos acabas de compartir del doctor Alfaro, ¿te animarías a afirmar que Alfaro fue uno de los artífices del delito de genocidio como una tipología penal independiente a los crímenes de lesa humanidad o a los crímenes de guerra en el derecho internacional? Sí, claro. Y bueno, digamos, cualquiera persona que estudie el proceso de evolución desde que el genocidio no era nada, no existía, en términos formales, digamos, la palabra genocidio, no la acción, a hoy,
puede darse cuenta que Ricardo J. Alfaro fue fundamental. Pero más allá de eso, yo me voy a lo que dice el mismo creador de la palabra genocidio, que es Raphael Lemkin, que en sus propias cartas reconoce a Alfaro como un padre también de la fundación, le reconoce toda la obra que él hizo, le reconoce la influencia que él pudo aplicar para que los países que tenían oposición, porque esto no fue un proceso, digamos, sin ninguna oposición, que los países abrazaron apenas nació, no. Hubo mucha oposición de países y de estados que no querían una convención, que se opusieron desde el primer momento, y la labor de personas como Ricardo J. Alfaro fueron fundamentales, porque ellos fueron los que por medio de la diplomacia pudieron convencer a esos países a que aceptaran la convención. Entonces, sí, en mis palabras y en palabras de Raphael Lemkin, Ricardo J. Alfaro fue igual de importante en la creación y en el reconocimiento del genocidio como un delito independiente de cualquier otro que ya existía en el derecho internacional. En esa misma línea, quiero incorporar a María Sofía. María Sofía, 2 años después de la adopción de la Convención contra el Genocidio, que ya como Alexis nos describió de forma muy minuciosa, el doctor Alfaro fue uno de sus artífices. Y también 2 años después de la adopción, un 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ricardo J. Alfaro, en 1950, es decir, 2 años después nuevamente, presentaría en su calidad de relator especial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas un reporte sobre la viabilidad y la necesidad de establecer un mecanismo jurisdiccional internacional para juzgar a individuos por la comisión de crímenes atroces o de crímenes internacionales. Eran las ideas, María Sofía, de Alfaro muy adelantadas para su tiempo. Bueno, para responder esta pregunta voy a dividir el reporte de Ricardo J. Alfaro en dos partes, sus ideas y sus conclusiones. Y por tema de comprensión voy a decir, Ricardo Alfaro tuvo 5 años, no 2 años, 2 años y 2 años. Ricardo Alfaro tuvo 5 años de derecho positivo, de jurisprudencia para poder establecer su argumento, para poder sustentar su argumento. ¿Y cuáles eran estas jurisprudencias? El Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, los principios de Nuremberg, la Convención de Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Entonces, uno se puede preguntar y puede cuestionar de dónde Ricardo J. Alfaro, como con 5 años, puede tomar una decisión o puede crear un argumento tan conciso de que es necesario una Corte Penal Internacional que pueda juzgar crímenes internacionales, que en ese tiempo habían 4 crímenes, los crímenes de paz, los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que hoy en día, como ya dije, siguen siendo los mismos. Ricardo J. Alfaro, en su informe, para sustentar su argumento, va mucho más allá de 1945, va hasta 1920, va hasta 1943, va hasta 1946, a todas estas declaraciones donde se hace evidente la necesidad de tener un tribunal penal internacional. Al no tener un tribunal penal internacional, los tribunales, por ejemplo, de Nuremberg, de Tokio, se ven susceptibles a la crítica de que estaban violando los principios de retroactividad o principios fundamentales del derecho internacional penal, independientemente de por más legales o jurídicos que los mismos fueran o más necesarios que fueran para cerrar ese capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ricardo J. Alfaro sale a esa premisa de que hemos tenido una historia, una trayectoria en donde no tenemos cómo cerrar capítulos y si queremos hacer justicia tenemos que tener un tribunal de verdad, porque si no, siempre va a estar la prerrogativa de que si hicimos justicia o no hubo justicia, si fue legal o no fue legal. Entonces, en 1950, él se atreve a decir de que es necesario un tribunal penal internacional y menciona todos los crímenes que son y hasta establece una teoría de que si en 1950 tuviéramos un tribunal penal internacional, ciertos gobernadores de estados no se limitarían a cometer, por ejemplo, crímenes de guerra, ya que tendrían en su cabeza o tendrían presente que pueden ser llevados ante un tribunal penal y ser juzgados, sin importar el estatus del estado que tengan. Entonces, Ricardo J. Alfaro lo ve más allá de hacer justicia para las víctimas, sino de hacer algo, de brindar algo al derecho internacional que pueda también asegurarle la paz al mundo, que en ese entonces no había nada que te la aseguraba. Estaban los crímenes, estaban las convenciones, pero no había ningún lugar específico, ratificado, donde se pudiera llevar a dar la justicia. Entonces, él hace su punto y para finalizar su reporte, él pone en el párrafo 130 como 13 consideraciones o bases legales que deberían tener el estatuto, el tribunal, que él quiere crear,
en un futuro, el Tribunal Penal Internacional. Y me parece muy impresionante que en 1958 la mitad de las bases legales que él estaba exigiendo fueron utilizadas en 1998, pero en 1950, o sea, 58 años después, lo que él pidió fue concedido de cierta manera. Por ejemplo, voy a leerles un par de las que decía. Pedía, por ejemplo, que el Tribunal Penal Internacional fuera creado por las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional fue creada a través del Estatuto de Roma por la Asamblea General en 1948. Pedía que los perpetradores tuvieran las garantías procesales penales que tiene cualquier persona que es llevada a juicio, y en el Estatuto de Roma, que es el que regula la Corte Penal Internacional, en el artículo 22 a 33 se establecen todas las garantías individuales que tiene un individuo al enfrentarse a la justicia, tanto sea nacional o internacional, que eso no va a cambiar ya que es doctrina del derecho penal. También solicitaba, por ejemplo, que este estatuto, que este tribunal pudiera juzgar a individuos como a estados. La Corte Penal Internacional hoy en día está juzgando a individuos y existen otros tribunales que juzgan a estados. Entonces, él tenía toda esta cantidad de ideas y toda esta cantidad de bases que hoy en día fueron utilizadas. Y no fueron utilizadas en 1950, en 1951, en 1952, fueron utilizadas 58 años después, cuando la gama de derecho internacional era claramente evidente, porque nos encontrábamos con tribunales de Yugoslavia, tribunales de Sierra Leona, tribunales de lo que sea. Teníamos como 4 tribunales nuevos de por medio, y la doctrina y la jurisprudencia seguía siendo lo mismo. Y la idea internacional de Ricardo J. Alfaro siguió siendo la misma, por lo cual hoy en día, en 2021, tenemos todavía los mismos principios y las medidas que Ricardo J. Alfaro estaba proponiendo desde 1950. Entonces, si me preguntan a mí, para mí Ricardo J. Alfaro estuvo mucho más allá adelante de su época, porque, como dije, solamente contó con 5 años de legislación, 5 años de trayectoria internacional, para poder crear una conclusión tan precisa y tan concisa que hoy en día sigue siendo la misma. No contó con 21 años, no contó con 30 años que uno puede sentarse a estudiar y decir, ¿sabes qué? Esto es necesario, sino con 5 años para darse cuenta de lo necesario que era tener un Tribunal Internacional Penal para el mundo, y que fuera justo y que evitara cualquier tipo de ilegalidad o cualquier tipo de conflicto entre los países que pudiera quitarle el prestigio. Entonces, si me piden mi respuesta, para mí Ricardo J. Alfaro estuvo mucho más allá de su tiempo, tenía un conocimiento del tema increíble, por lo cual pudo acertar de cierta manera lo que se iba a hacer 58 años después, en 1998, porque literalmente lo que pidió se lo dieron en el Estatuto de Roma. Extraordinario, y me tomo la libertad de empujarte un poquito más allá para tratar de escudriñar un poco más lo que tú nos acabas de explicar de una forma extraordinaria. ¿Qué tanto se asemeja entonces la Corte Penal Internacional, constituida, como bien mencionaste, a través del Estatuto de Roma de 1998, a la propuesta que hizo Alfaro en 1950 en su reporte como relator especial? ¿Son similares o pasan a ser distintas por algún tipo de circunstancia? Voy a sacar otro párrafo otro requisito del párrafo 130 que él dijo, para demostrar una vez más que literalmente lo que él solicitó es literalmente lo que se da en el Estatuto de Roma. Por ejemplo, dice que los jueces tienen que ser juristas y no importa la nacionalidad, para evitar el conflicto de política que hubo en los tribunales de Nuremberg y de Tokio, cosa que se cumple hoy en día. No importa la nacionalidad del juez que vaya a estar frente a la Corte Penal Internacional. Pide, por ejemplo, que sea un cuerpo permanente. El Estatuto de Roma, en su introducción, establece que la Corte Penal Internacional es un cuerpo permanente. Entonces, Ricardo J. Alfaro contaba con todos estos conceptos o con todas estas legalidades que hoy en día siguen siendo verdad. O sea, hoy en día siguen siendo implementadas, y hoy en día las tenemos en el Estatuto de Roma, que ha sido aceptado por un bastante porcentaje de nuestra población o de nuestro mundo. Entonces, yo me atrevo a decir que la única diferencia que hay es que la Corte Penal Internacional juzga a individuos y no a estados, cuando él solicitó que esta corte juzgara a ambos, a individuos y a estados, pero igual. De hecho, hay un proyecto que se sale de la línea de lo que estamos hablando. Hay un proyecto que se presentó de Sean Murphy que solicita que la Corte Penal Internacional vaya más allá de juzgar individuos y juzgue hasta personas jurídicas. Entonces, siento que Ricardo J. Alfaro estuvo literalmente lo que puso como base legal para que se creara un Estatuto Penal Internacional fue lo que se dio. No sé si agarraron el mismo documento y lo redactaron a raíz de eso, pero las similitudes son literales. Y me quedo con eso que mencionas al final. Yo creo, me gustaría pensar que el sueño de Alfaro se hizo realidad porque
con proyectos como el de Sean Murphy, nos demuestra que el derecho penal internacional continúa avanzando, que el espectro regulador de derecho penal internacional ya no solamente se quiere limitar a personas y en el caso de la Corte Internacional de Justicia a juzgar los actos internacionalmente ilícitos perpetrados por los estados, sino que ahora estamos empujando nuevamente las fronteras y tratando de traer a nuevos sujetos dentro del espectro del derecho penal internacional. Quiero cerrar este maravilloso intercambio de ideas y de pensamientos con una pregunta bastante amplia que nos permita traer todas estas investigaciones que ustedes han hecho a lo largo de los años, de los últimos 2, 3, 4 años, eh, al ámbito de aplicación del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Alexis y María Sofía, la última pregunta que les plantearía sería, ¿qué tanto ustedes piensan que se le puede atribuir a Ricardo J. Alfaro un rol de liderazgo en el derecho internacional de los derechos humanos moderno? ¿Qué tanto ustedes creen que él influyó en la formación del derecho internacional de los derechos humanos modernos? Ok, bueno, para comenzar yo creo que lo primero es que muchas veces los países cometen errores que le dan protagonismo a quienes no son de su tierra. Es un dicho muy famoso que nadie es profeta en su tierra, y yo creo que eso en parte sucede con Ricardo J. Alfaro y Panamá. Ricardo J. Alfaro tuvo una labor fundamental, o sea, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención del Genocidio, en la formación del Estatuto de Roma, y sentó la base de muchos otros principios que ahora, hoy en día, rigen en materia internacional. Entonces me parece que para el museo que se hagan estas actividades para, digamos, ponerle como en el spot a Ricardo J. Alfaro es fundamental, porque en Panamá se tiene que saber que hemos tenido y hoy en día tenemos internacionalistas, que Panamá, si bien sí, es un país pequeño, uno puede pensar que tal vez no tiene tanta relevancia en el ámbito internacional, eso no es cierto, porque Panamá siempre ha puesto a un representante, siempre ha puesto una voz en el derecho internacional, en los debates internacionales que hace la diferencia, como fue el caso de Ricardo J. Alfaro en su momento. Entonces, Ricardo J. Alfaro estuvo adelantado a su tiempo, como ya ha dicho María Sofía. Él sentó bases importantes que hoy en día rigen en el derecho internacional, y creo que como panameños tenemos el deber, porque ya no es el derecho, o sería bueno si lo hiciéramos, sino tenemos el deber de, digamos, resaltar este tipo de figuras para nosotros mismos darnos cuenta que sí hemos tenido papeles fundamentales en la historia y que así como lo hicimos en el pasado, podemos seguirlo haciendo hoy. Ahora mismo el derecho internacional y en general la humanidad está en momentos muy difíciles en donde tiene que tomar decisiones importantes sobre si seguimos haciendo lo que hace 70 años dijimos que íbamos a hacer, que no está funcionando, o si tomamos un rumbo diferente y tomamos decisiones que puedan hacer que este derecho internacional, que es muy bonito, que se lee bien, pueda efectivamente funcionar. Entonces, así como lo hicimos en el 45 luego de la Segunda Guerra Mundial, Panamá puede hoy tomar decisiones importantes, meterse en el debate para, digamos, incentivar que hayan cambios que sirvan de algo en el derecho internacional y para las naciones. Así que para culminar, me parece que Ricardo J. Alfaro fue una figura fundamental en sentar las bases de una justicia internacional que llegara efectivamente a las víctimas, y creo que como panameños debemos seguir ese ejemplo para seguir evolucionando. Y así como tú decías, Alonso, el derecho penal internacional no es estático, el derecho en general no es estático, pero se requieren personas que tomen esa determinación de hacer los cambios que se requieren. Bueno, y yo para contestar, siguiendo la línea de todo lo que dijo Alexis, es verdad, hoy en día no solamente, pero tenemos a Ricardo J. Alfaro como panameño que le dio una atribución al derecho internacional penal, pero hasta ahí nos quedamos estancados. Y me parece bastante importante, más que necesario, hacer un trabajo como este, en el cual de verdad se le atribuya todo lo que él aportó al derecho internacional, porque como dijo Alexis, nosotros que lo estudiamos sabemos, pero la población entera no lo sabe. Y la población entera se le puede pasar que Ricardo J. Alfaro estuvo presente, redactó la Convención de Genocidio, que hoy en día sigue presente y es una convención muy importante para el derecho internacional, que Ricardo J. Alfaro influenció con la creación de la Corte Penal Internacional. Entonces, para mí, este trabajo es una de las cosas necesarias que se necesita Panamá como población y la ciudadanía panameña para poder sentir con orgullo y ver con orgullo y conocimiento lo que nosotros hemos aportado al derecho internacional penal.
porque no solamente lo que hemos aportado a nuestro nombre, sino al derecho internacional penal, que hoy todo el mundo lo rige y rige a todo el mundo. Y bueno, para finalizar, yo quiero citar, no textualmente, pero citar lo que dijo Ricardo J. Alfaro, no textualmente porque está en inglés, así que lo traducí yo, pero lo que él le dijo atribuyéndole reconocimiento y responsabilidad del derecho internacional penal a dos figuras juristas internacionales, cuando yo siento que esa frase que él dijo le falta un pedazo más, que es el que él mismo se reconoce, o nosotros mismos deberíamos reconocerlo. Entonces, la frase, la que él dice en su informe del que hablé es: Vitoria es el fundador consciente de la ley moderna de las naciones y Grotius fue el expositor consciente. Hasta ahí llega su frase, pero yo digo, y es mi idea, de que pusiéramos Ricardo J. Alfaro es el fundador y el expositor consciente del derecho internacional penal como el genocidio y como la Corte Penal Internacional, porque si no fuera por él, si no fueran por sus exposiciones ni por sus fundamentos de derecho internacional, no tuviéramos nada de lo que tenemos hoy en día. Entonces yo siento que con esta última frase puedo terminar de culminar, de decir lo importante que es Ricardo J. Alfaro para Panamá y para el mundo entero y para el mundo internacional y el mundo jurídico. Así que con eso termino. Wow. María Sofía, Alexis, gracias. En nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, muchísimas gracias por una hora, bueno, por menos de una hora de intercambio extraordinario de crecimiento intelectual, y verdaderamente es un privilegio, se los digo yo como jurista, como académico y también como parte del museo, escucharlas a ustedes, mujeres internacionalistas, porque no solamente hay hombres internacionalistas, y voces emergentes panameñas del derecho internacional. Y estoy seguro que este va a ser el primero de muchos proyectos que vamos a compartir, y a todo el público que nos acompaña el día de hoy y que nos escucha por los distintos canales del museo, los invitamos a seguir participando. Este va a ser el primero de muchos proyectos académicos que el museo va a lanzar, y con el concierto de académicas y con abogadas extraordinarias como María Sofía y como Alexis, estoy seguro que nos augura muchísimos éxitos en el futuro. A ustedes, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, y los esperamos en el próximo conversatorio y en el próximo evento del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Muchísimas gracias.